Bueno, buenas tardes, bienvenidos a esta reunión de trabajo convocada para el día de hoy para darle seguimiento al tema del fortalecimiento de las 4 escuelas de formación agrícola: Sololá, San Marcos, Jacaltenango y Alta Verapaz. Este es un tema que es importante. La formación agrícola cada vez es menor en este sentido. Hay ya escuelas de formación a nivel medio, creo que solo están las 4 EFAS y la ENCA, digamos, que serían de las escuelas que están haciendo de alguna forma tema de formación agrícola como tal. En el tema de facultades, pues solo la Facultad de Agronomía de la San Carlos, que ahora es más una cuestión política que una cuestión formativa realmente de ingenieros agrónomos en el país. Y algunas facultades en lo privado que han ido ya, digamos, creando esta facultad de ingeniería, y lo que sí está, digamos, son otros establecimientos privados que han estado aperturando, digamos, la misma carrera. En Huehue hay establecimientos, en Quiché hay algunos establecimientos. Entonces, creo que la iniciativa o el tema privado ha ido superando de por sí, digamos, el tema de la cuestión pública, y al final estas escuelas de formación agrícola se vuelven una oportunidad para los jóvenes o señoritas que estudian dentro de estas escuelas. Las 4 escuelas creo que están posicionadas geográficamente adecuadas para poder incluso ser escuelas regionales en algún momento. La de Jacaltenango, que cubre toda una región bastante alejada incluso de la cabecera departamental de Huehuetenango, y donde no solo es estudiantes de Jacaltenango, sino de otros municipios que también van ahí. La gente en la escuela de formación agrícola de Cobán, que básicamente atiende también la zona reina del departamento de Quiché, una zona golpeada históricamente, y que pues finalmente tienen acceso a estas oportunidades. En el caso de San Marcos, que atiende no solo San Marcos, sino que todos los municipios y alguna gente incluso que viene de otros departamentos. Entonces estas escuelas, la de Sololá, que también atiende no solo gente de Sololá, sino que de otros departamentos del país. Entonces, hoy por hoy, viceministro, porque tengo que usted traer la representación del ministerio, estas escuelas de formación agrícola, la demanda está superando por demasiado el tema de la oferta. O sea, ahora hay más jóvenes que van a evaluarse, pero son, digamos, los cupos los que los terminan dejando fuera. En algunos casos se van a evaluar alrededor de 200, pero solo pueden recibir 50. Entonces hay 150 jóvenes que quizás perdieron una oportunidad de poder acceder, digamos, al tema de educación, que al final es eso, es un tema de educación, solo que con una especialidad que va enfocado en el tema agrícola. Nosotros no es de ahora que estamos viendo el tema de las cefas, y tampoco es por un tema publicitario, sino que es un tema que nosotros lo vemos desde la óptica estructural. En mi caso particular, yo conozco todo este tema desde como 7, 8 años, no como diputado, sino que ya en algunos casos como asesor, pero seguimos creyendo que si hay voluntad real de fortalecer las escuelas de formación agrícola, es ahora que se debería de sentar las bases. Yo me recuerdo que estuvimos como 2 años peleando el tema de una asignación presupuestaria, que la única razón del por qué se ejecutó es porque no se aprobó el presupuesto 2 años seguidos, que eran los últimos remozamientos que se hicieron en las 4 escuelas, y porque al exministro José Ángel López le entró un tema de sentimentalismo, porque el papá había sido director de una de las cefas. Entonces por eso se abrió como la posibilidad para ejecutar estos temas de los remozamientos, porque muchos de los lugares, sobre todo en el tema donde se quedaban los estudiantes en el internado, por rato se volvían coladeras. Incluso nosotros nos tocó en una de las visitas en Sololá, antes de que se cambiara toda la parte del techo, que el agua se entraba directamente a los dormitorios. En esa ocasión no fue tan emergente porque todavía estaban en la fase de que todavía las clases no eran presenciales, pero ya estaban en la recta final para que se volviera a regresar a las clases. En el caso de San Marcos lo mismo, incluso ahí tuvimos una visita en su momento donde ya los padres de familia estaban un poco preocupados con qué iba a pasar con las condiciones,
Y en San Marcos uno de los temas importantes, viceministro, es el tema del agua, con todo este tema de la disputa por el pozo. Finalmente, que yo no quiero ser ave del mal agüero, pero creo que va a pasar 5 o 6 años para disputar todavía la propiedad de este pozo. Y el problema es qué van a hacer los estudiantes, no solo con la parte práctica, sino que con la parte de cómo darle vida a esto. Y la otra parte que tengo que reconocer y felicitar es, digamos, todo el tema de que dentro de las mismas, no carencias, sino que dentro de las mismas debilidades o quizás el abandono en algún momento del mismo MAGA, las escuelas han ido innovando, han ido generando sus propios procesos a partir de emprendimientos, que creo que es muy importante esta parte. Yo me quedé sorprendido con todos los emprendimientos que fuimos a encontrar a todas las cefas. En todas las cefas que habían grupos de estudiantes haciendo sus propios emprendimientos dentro de la escuela, pero también en algunos casos ya fuera de la escuela, ya para temas de sostenibilidad. Y un ejercicio importante que me parece que hay que fortalecerlo, viceministro, no solo en Cobán, sino que ojalá se pudiera ampliar a otros departamentos, era el tema de esta cuestión de realidad virtual, que era una cuestión innovadora, digamos, y que está teniendo y que puede tener mucho impacto positivo en el tema de cómo formar y cómo hacer uso, digamos, de las TICs para que realmente todo este tipo de situaciones se puedan fortalecer. Entonces, viceministro, para que usted sepa, desde el inicio de año se estuvo viendo la posibilidad de hacer una gira de visitas en cada una de las cefas para poder recoger las necesidades de cada una de ellas, porque muchas veces el problema también es que se estandariza, porque creemos que las cefas, las 4 necesitan lo mismo, cuando en realidad puede ser que hayan necesidades totalmente distintas. Y los problemas son distintos y el nivel de abordaje también debe ser distinto. Algo que sí me llamaba la atención en su momento, y se lo decía a la señora ministra, es un grupo de estudiantes en Sololá que nos decía, mire, nosotros queremos tener los mismos privilegios que tienen los otros compañeros, que se referían a los del básico. El tema es que los privilegios a los que ellos se referían eran la alimentación y el tema del hospedaje, porque ellos decían, lo veían como un privilegio, más allá de verse como un derecho, y eso al final golpea y también hace que uno tome con total responsabilidad este tipo de situaciones. Entonces ahí se hablaba con el director de la escuela, la posibilidad de ver, agrandar, poder dar por lo menos la alimentación, si no se puede dar hospedaje, por lo menos alimentación a los que están ahí, pero eso implica agrandar la cocina, eso implica tener un área mayor para el tema del comedor, eso implica mayor logística, eso implica, digamos, crecer, pero creo que es parte de los retos que hay que realizar, además de todas las mejoras de infraestructura que se necesitan. El tema de los muros creo que son importantes para delimitar la propiedad que tiene cada una de las cefas, pero además porque eso les da seguridad, eso permite que las cefas en algún momento no sean agredidas de alguna forma, digamos, y este tipo de situaciones. El tema del agua, que creo que sí es recurrente en las 4 EFAs, eso sí es un tema que habrá que entrarle. Y lo otro, viceministro, es cómo realmente hacer que estas escuelas en algún momento, ojalá llegáramos a ese grado, de que se conviertan en centros de laboratorio experimental, con lo que ya han hecho muchas cosas, pero creo que hace falta todavía darles un poco mayor de inversión, y no como decía alguien allá en Jaca, que las cefas se volvieron las hijas bastardas del MAGA en su momento. Imagínense, eso es, que alguien sienta ese tipo de situaciones es complicado. De hecho, nosotros presentamos en su momento una iniciativa de ley que no pasó, pero donde queríamos que incluso se creara un viceministerio propio para las 4 EFAs, que ese fuera su enfoque, y que incluso tuviera una asignación al menos del 5% del presupuesto del MAGA, que fuera destinado solo para las 4 EFAs, para invertirles y hacerlas crecer y todo lo que conllevaba eso, laboratorios, personal, o sea, toda esta parte. Como le digo, lamentablemente no pasó, pero en contraposición en ese momento es que se da toda la parte de los remozamientos,
Entonces le estoy tratando de resumir en poquito tiempo todo lo que se ha vivido en 7 años, incluso en su momento tuvimos que hasta ver el tema del personal, que también quiero que esa parte pueda ser abordada, viceministro, de cómo darle estabilidad a la gente en este sentido. Sí tengo que reconocer que el anterior director de la DICORER, el ingeniero Mario Cano, entendió un tanto esta parte y les dio un aumento. Bueno, no él, sino que el MAGA dio un aumento, digamos, al personal 029. Pero el problema que se tuvo ahí que se quedaron olvidados los 011. Entonces siguen teniendo el mismo salario de aquel tiempo cuando siguen haciendo, digamos, esta cuestión. Pero además que tenemos algunos temas administrativos que los 029 no pueden asumir algunas funciones, su dirección o algunos otros cargos que podrían muy bien hacerse a partir que la gente ya tiene la experiencia, conoce y ha traído procesos de hace rato. Entonces en su momento se hablaba del tema de trasladarlos a 011 o buscar un renglón presupuestario que permita en primera instancia que tengan estabilidad, algunos derechos, pero que además también administrativamente permita a los directores o a la parte administrativa hacer esos movimientos para que se garantice, digamos, que las CEFAS van a poder seguir funcionando de la forma en que lo han venido haciendo, que lo han hecho muy bien. Como le digo, en esta gira fuimos a encontrar procesos bastante interesantes realizados por los mismos estudiantes, que un estudiante le pueda a usted explicar cómo ha venido haciendo su proceso de generación hasta un tema de proyecto productivo. Eso ya es un buen avance y es parte de lo que han hecho maestros, directores, o sea, todo el personal que labora en cada una de las CEFAS. Entonces creo que eso es positivo. Entonces, viceministro, bienvenido. Habíamos quedado en la reunión anterior que ustedes ya iban a generarse un plan de seguimiento para poder fortalecer a las CEFAS. Entonces quisiera saber qué es lo que han podido ver. Bienvenido, viceministro, y su equipo de trabajo. Gracias, honorable diputado, colegas, muy buenos días. En referencia al planteamiento que usted nos hace, diputado, en primer lugar quiero comentarle que por instrucciones de la señora ministra ya estamos actuando para poder generar una mesa específica para las CEFAS y que podamos dar seguimiento al plan de fortalecimiento que en este momento yo voy a tratar de describir en grandes rasgos. Un punto importante que usted mencionó, y aquí ya está expreso en este plan, es el equipamiento de las escuelas de formación, que de acuerdo al PAC 2025, las escuelas se encuentran en proceso de elaboración de solicitudes de pedido para adquirir no solo mobiliario y equipo de laboratorio, sino que también aulas, oficinas administrativas con las cocinas, comedores, dormitorios y servicios sanitarios. Entre otras inversiones que se han propuesto para este PAC 2025 también se encuentra considerada maquinaria para módulos de producción en el campo e instalaciones pecuarias, así como algunos vehículos que van a servir para movilización de personal y hacer las gestiones, pero además también vehículos tipo coaster para las giras que tengan los estudiantes. Se han considerado igual número de vehículos para cada una de las 4 EFAs y asimismo lo que mencionaba anteriormente también es general para las 4. En relación a la preparación de alimento, otro de los puntos que usted toca y coincidimos con lo que en el punto anterior queremos generar esas condiciones de infraestructura para poder ampliar el servicio de alimentación, para brindar un servicio un poco más eficiente y de calidad en la elaboración de los alimentos y poder tener mayor cobertura de los alumnos internos en las escuelas, ¿verdad? Aquí está contemplado en el caso de San Marcos, Cobán y Sololá, que ya hay un proceso de contratación de personal especializado, específicamente nutricionistas. Y con esta medida, pues, buscar asegurar el cumplimiento de los estándares nutricionales y de higiene establecidos para el alumnado. Con respecto a la coordinación administrativa financiera, quiero comentarle que dentro del seguimiento a este tema hay procesos de adquisición de bienes y servicios que son prácticamente de esta unidad financiera que se están programando, se están haciendo las proyecciones, si no estoy mal, de presupuesto
que van a entrar ahorita para el 2026. Esa es la primera actuación positiva que ya considera mucho de lo que vamos a esperar o lo que usted ya ha mencionado en este momento, ¿verdad? Garantizar los servicios de agua, energía, los servicios de internet también. Con respecto al tema del agua, comentarle, señor diputado, que la FAO nos va a apoyar para hacer un estudio específico en las cefas, considerando análisis geológico de los suelos y de alguna manera establecer las áreas para reservorios que nos permitan capturar el agua de lluvia en el régimen de mayor precipitación. Esto con el afán de que pueda cubrir alguna demanda en los campos de cultivo, ¿verdad? Pero también hacer una derivación para servicios sanitarios. De alguna manera, esto también viene a ser parte del esquema de contribución con la cooperación internacional, ¿verdad? No. Con respecto a infraestructura de la EFA, la construcción de muro perimetral y ampliación de edificios y perforación de pozos mecánicos. Se está dando continuidad al proceso de contratación de profesionales especializados en el área de construcción con el propósito de llevar a cabo los estudios de prefactibilidad y conformación de los expedientes técnicos respectivos. Aquí es donde también va a entrar a apoyar FAO, ¿verdad? Ya en una solicitud expresa de parte de la ministra. Dichos expedientes serán presentados ante la CEGEPLAN para su evaluación y aprobación. Ya hemos hablado con ellos se van a sumar a la mesa de trabajo que vamos a tener específica para las cefas. Y esto nos va a permitir agilizar de alguna manera los procedimientos internos que puedan llevar para el establecimiento de estos proyectos que llevarán su número de SNIP, considerando su naturaleza. Y en el proceso de regularización legal de las cefas, pues en seguimiento a la ruta de trabajo propuesta dentro del informe final que se presentó a la comisión, actualmente se encuentran en trámite los dictámenes técnicos de cada una de las dependencias que debe de realizar para entregar el expediente al despacho ministerial y continuar con el proceso a donde corresponde. Al concluir el proceso de regularización se podrá legalizar las propiedades de los terrenos CEFA en la propiedad ya de bien inmueble y poder continuar con el proyecto con el proyecto perimetral, perdón. De momento eso es lo que le puedo entregar, señor diputado, pero lo más importante es que los puntos que usted ha tocado están vertidos en este plan de acción. En esta parte de mire, viceministro, con el tema de la mesa esta multidisciplinaria, esa se instaló a partir de varias citaciones que le hicimos al anterior ministro. Ese es producto de estas citaciones que finalmente ya se sentaron a ver, digamos, de qué forma iban a entrar en este proceso de regularización. Esta mesa, si no estoy mal, fue instalada en octubre del año pasado. Sí. De hecho, producto de eso ya estaba la propuesta de acuerdo gubernativo. Creo que la última reunión con el anterior ministro fue creo que si no estoy mal, en marzo de este año. Y para esas fechas ya estaba el borrador, al menos de acuerdo, para que las cefas pasaran a ser ya parte de la DIFORER formalmente, porque era lo que había. Pero lo que sí creo, mi viceministro, es que el ministerio no vive o muere con un cambio de ministro o de viceministro. O sea, el trabajo debe seguir independientemente de los cambios que han habido. Entonces creo que sí es oportuno, viceministro, y hoy sí le quiero poner fecha ya de que van ustedes a tener este acuerdo, porque el tema es de que los dictámenes ahorita sí dependen algunos del ministerio, pero recuerde, como esto es un acuerdo gubernativo, luego deben ir a PGN y luego al despacho presidencial, y ahí pues ya se empieza a poner lenta la cosa después de cuando va a PGN, y luego si ellos tienen observaciones se lo devuelven, y en lo que ustedes finalmente vuelven a enmendar, si es que hay un previo, se lleva un lapso. Entonces yo sí no quisiera que nos fuéramos este año sin que eso quedara publicado y ya regularizado. ¿Por qué se lo digo? Porque eso depende de muchos procesos administrativos, lo de los muros, lo de la inversión, lo del personal. O sea, todo depende de ese acuerdo
esas reformas al acuerdo gubernativo, si usted le da certeza que ya va a ser cuestión de Adicorer, y yo aquí tendremos cada 8 días al director de Adicorer para pedirle, decirle, mire, cuándo implementa esto, qué va a hacer con esto, qué va a hacer con otro. Pero ahorita lo único que nos queda es seguir citando a la ministra hasta buscarle una solución. O sea, este tema del acuerdo incluso provoca este tipo de situaciones, que a falta de poder citar al de la Adicorer, porque él lo está haciendo, pero después entra en un tema de lío administrativo y legal si corresponde o no. Entonces, por eso la necesidad, por eso se instaló esa mesa. Producto de esa mesa ya hay borradores, ya hubieron algunas opiniones. Creo que el jurídico ya lo había opinado, creo que era un tema financiero, creo que era donde se había quedado, y a partir de ahí ya con esos dictámenes ya podía salir el expediente. Entonces yo sí quisiera, viceministro, que no se llevara más de la segunda semana de julio para que ese expediente salga del despacho de la ministra para que empiece su proceso legal para que pueda ser publicado. Se lo digo, viceministro, porque mire, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 8 meses para un borrador de acuerdo con dictámenes es demasiado tiempo. Y el tema es los procesos que se quedan paralizados por eso, por esta cuestión. ¿Ustedes tienen información? ¿Qué dictámenes son los que le hacen falta? Porque el jurídico ya lo tenía, creo yo. Sí, está en administración. Ahí solo faltaría el jurídico y que administración lo pueda trasladar a la unidad financiera para que pueda su dictamen también. Pero con toda la gente que tienen en el MAGA sale rápido. O sea, por personal en el MAGA no creo que vaya a ser el problema. Gente en el MAGA tienen un montón. Yo tengo aquí la planilla y me sorprendió ver los cientos de gentes que trabajan en el MAGA. Entonces, por personal no es el problema. Entonces, ¿cuándo ya tienen ustedes esto? Si quieren, yo hoy en la tarde le doy el estatus y a partir de esta reunión, pues nosotros le vamos a dar seguimiento desde el líder en apoyo al despacho superior, ¿verdad? Para que haya un compromiso en este momento, ¿verdad? De que vamos a sacar ese expediente de las dependencias donde todavía falta hacer el dictamen, ¿verdad? Y entiendo yo que es la parte financiera. Sí, es el financiero y para la opinión de jurídico. De jurídico, ambas. Porque básicamente son 2 artículos los que vamos a modificar. O sea, al final es un acuerdo bastante pequeño, viceministro. Mire, son 2 acuerdos, son 2 artículos, pero que es el corazón y el alma de esto que puede llevarse, digamos, en el tema de las cefas. Creo que va a ser muy poco lo que puedan hacer si esa parte no sale, digamos. Y como le digo, mire, yo tengo como 7 años estar viendo este tema, pero hay otra gente que tiene más años de estar no solo viéndolo, sino viviéndolo dentro del tema de las cefas y estar como dependiendo un poco de ver quién es el que se va a hacer cargo finalmente de trasladarle. Mire, durante el gobierno de Jimmy incluso la cefa estaba en el despacho ministerial. O sea, incluso ahí que el ministro tenía que decir sí o no para hacer algunas cosas. Luego en el gobierno de Yamatei que las fueron también pimponeando hasta que ahí vino a aterrizar un poco, digamos, en el tema de la Adicorer con este tema de formación, que fue cuando cambiaron el ROI en aquel momento. Entonces ahí fue que vinieron a caer a la Adicorer, pero era como una cuestión que todavía quedaba como un poquito en el aire. Pero hoy por hoy creo que si se quiere hacer un proceso real, es empezar por ahí. Porque le voy a preguntar lo del personal y mire, cada vez que en las direcciones del MAGA habla uno del personal, todas se quedan pimponeando y diciendo, y de hecho tengo aquí un informe que nos mandaron la última vez, de que no se podían hacer movimientos o crear los puestos hasta que no se resolviera el tema de la parte legal de las cefas. Entonces, sí, ahí es donde está, digamos que entrampado en ese momento y hay que darle seguimiento para poder sacar esa resolución. Sí, y eso es lo que finalmente interesa, viceministro, porque mire, ahí incluso varios colegas y varias gente, incluso en su momento, no ahorita, no quiero acusar a nadie, pero en el pasado, incluso decían, mire, ¿cuántas plazas hay aquí?
En F. San Marcos me recuerdo que pasó un poco eso. Hay 40, va, aquí está, miren, despídame esos 40 y contrátame a estos 40. Así de descarados llegaban en algunos lados. Y en Sololá igual pasó. Ahí uno de los diputados, expresidente del Congreso, incluso mandó a su asistente a decirles, miren, este listado va para afuera y son estos los que van a contratar. Eso era desarticular básicamente el tema de las escuelas de formación agrícola. Porque como le digo, el tema de estas escuelas es no politizarlas, sino por el contrario, es darles ciertas libertades para que puedan desarrollarse y puedan seguir haciendo el trabajo que han venido realizando. Pero sí, nos ha pasado esto, y esto es lo que yo le decía. Fase en que se encuentra el proceso de creación de plazas nuevas para contratación del personal, renglón 021, que era como lo que se estaba buscando en aquel momento, ya sea 021, 022 o 011, porque al final tienen, digamos, algunas implicaciones ahí administrativas. Entonces ahí en ese momento nos respondían: no es procedente administrativo y legalmente realizar la creación de plazas bajo el renglón presupuestario 021, personal supernumerario, sin que se solvente la situación jurídica de las escuelas de formación agrícola, proceso que se encuentra a cargo de las autoridades externas a recursos humanos de DICORER. O sea, ya aquí, y esto es de fecha 26 de marzo. ¿Sí? Y en aquel momento fue emitido esto por la encargada de recursos humanos de la DICORER, pero era por eso. Como le digo, hay cuestiones que la DICORER ha intentado hacer, pero de todas formas se encuentra con esta parte de que no dependen del todo las funciones y la parte esta de la DICORER. Pero imagínense, hasta el 26 de marzo nos dijeron que no se puede, cuando un año antes habían tenido incluso una reunión con el señor ministro allá en el MAGA. Entonces hasta un año después nos dicen no se puede porque no está la parte legal de la DICORER. Y cuando ya se inicia el proceso, hasta el día de hoy tampoco se tiene eso. Entonces, mire, solo entre esas dos acciones estamos hablando de año y medio sin que se haya podido avanzar. Entonces, por eso ahora si quisiéramos tener un poco más de presión en este sentido, viceministro, porque si no vamos a pasarnos todo el resto del año contando las penas de las cefas, pero no teniendo acciones profundas en este sentido. Entonces, y ahí, ingeniero Montúfar, usted decía que lo atiende administrativo y jurídico ahorita. Sí, ahorita ya ha salido el dictamen de la resolución por parte de planeamiento. Entonces ahorita se mandó ya con la comisionada general para que ella saque lo financiero y lo jurídico, ¿verdad? ¿Eso cuánto tiempo puede llevarse? Ahí sí que sería la que la ministra diera la orden para que Lo vamos realice, a ver ¿verdad? hoy para ver cuándo ingresó. Sí, pues, yo creo que ingresó el viernes. Ingresó el viernes pasado. Voy a averiguar bien claro, a ver qué día ingresó. Vale, por favor. Entonces creo que el viceministro me manda un informe mañana, ya con el oficio de enviado para estos dictámenes, y póngales plazo. Si no, iba a pasar el expediente todo el año. Póngales plazo, porque igual yo le voy a poner plazo a usted. Entonces, para que realmente esto, como le digo, es parte de la situación. Mira, aquí tengo el acuerdo. Fue el 107-2024, donde se hace la comisión multidisciplinaria. Entonces ellos ya saben, porque mire, estuvo integrada por la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural, la Administración General, la Asesoría Jurídica, Auditoría Interna, Recursos Humanos, Planeamiento. Y en aquel momento les dieron 90 días, octubre, noviembre, diciembre, enero. Desde enero ya está, digamos, toda esta parte de la planeación y todo esto que les estoy diciendo. Y como digo, aquí tengo ya los informes relacionados incluso con el plan de compras que usted estaba mencionando, pero digamos, está bien dar escritorios, dar computadoras, pero creo que hacen falta cuestiones que realmente vengan a mejorar las condiciones de las cefas. Esos son los pozos de agua, esos son los muros, eso es ver la ampliación de las aulas. Nosotros aquí estamos viendo si logramos en presupuesto 2026 meter algo directamente destinado a las cefas, como sucedió en años anteriores con esto
pero lo logramos meter, aprobar. El problema que se va a encontrar en enero cuando quieran ejecutar es otra vez que no tienen unidad ejecutora correspondiente, entonces de nada va a servir y va a ser un presupuesto que se va a quedar ahí sin ejecutar. Un poco lo que le decíamos al ingeniero Montúfar y al ex ministro era que quisiéramos que todos los eventos que eran por lo menos subidos y algunos quizás adjudicados con anticipo y de ahí buscarle los recursos para que esto pueda caminar, pero sí nos interesa esa parte, viceministro. De acuerdo, diputado. Yo le traslado el informe en breve y vamos a darle seguimiento aquí con el equipo para que podamos resolver. Y en este caso, viceministro, con el tema de la regularización del personal, ¿qué información tienen ustedes? ¿No me podría apoyar? ¿Tienen ustedes alguna información de lo que han solicitado para regularización? Digamos, si usted recuerda, señor diputado, la famosa mesa técnica que se realizó para hacer la entrevista y se hizo encuestas y sacó el censo en todas las cefas para ver los perfiles que había de cada laborante de las cefas. Si usted no recuerda de eso, se hizo con auditoría interna del MAG. Entonces, la auditoría interna del MAG quedó el resultado, el cual, como usted dice, se fueron muchas personas y ya no continuaron con eso. Entonces ahí se paró. Ahora yo le decía a la señora ministra del viernes que nos reunimos de que había que empezar con esa consejería jurídica donde están los resultados de esa encuesta para ver quiénes son las personas que pueden optar a una plaza, porque te van a tener que crear plazas nuevas, ¿verdad? Porque teníamos el problema aquel de que había personas que son de campo, por ejemplo, trabajan en las zonas de campo y a la hora de trasladarlos a un renglón, ya sea 011, 022, no cumplen los perfiles necesarios y se quedarían sin poder transportar, se quedarían otra vez como 029. Entonces ese es el problema que había, pero ahora con esta encuesta que se hizo y ese censo que se hizo, los perfiles ya están invitados ahí en asesoría jurídica interna de Mara, ¿verdad? Para seguir continuando, hasta ahí hemos estado. Sí, porque ahí se les pedía, por ejemplo, que era como dos cosas. Uno era toda la parte de docentes, no había mayor problema, porque todos, digamos, llenaban el perfil sin ninguna complicación, de las 4 EFAs. El tema iba a ir, digamos, en la parte administrativa ya un tanto directo y con la gente de campo, aunque incluso en la parte administrativa hay varias gente que ya llena, digamos, el perfil de alguna medida, pero con los de campo iba a ser un poco más complicado poder pegar el tema de los perfiles, pero incluso voy a buscar si todavía lo teníamos, porque mire, viceministro, realmente se han hecho un montón de esfuerzos para que esta cosa avance. El problema es que no ha habido voluntad, se les ha olvidado un poco, porque incluso en su momento hasta se integró una mesa que ya le hizo una propuesta al MAGA en su momento, de perfiles, ahí estaba toda la parte del perfil, toda la parte de requisitos, todo, y que incluso ese trabajo lo hizo alguien que estuvo en Monsec. O sea, se buscó hasta un tercero para que apoyara en hacer toda esa parte. Entonces incluso se hizo todo el perfil de puestos, se hizo toda la parte de incluso cómo se puede hacer la creación del puesto basados en el manual de puestos y salarios. Entonces toda esa parte estaba. Lamentablemente, como digo, funcionarios van y vienen y al final del día ahí se queda cortado todos estos procesos. Pero bueno, y en la parte de las compras y todo esto, ¿cuándo empiezan ya a llegar algunas cosas a las cefas en ese sentido? Ahí tenemos compras que las compras de directas, baja cuantía ya se están realizando en esta semana. Ya los directores ya enviaron todas sus solicitudes, ya están en Mudafa y en Correr para hacer las compras de baja cuantía. Bueno, lo que vaya arriba de compra directa, también yo creo que la próxima semana ya tenemos todo. Estamos esperando las par de jefas que nos envíen. Igual que lo de licitación, sí, ¿verdad? Para la siguiente semana. Bueno, los vehículos todos, solo esperamos que la Mudafa de Correr saque
cuando se hace el evento, ¿verdad? Pero ya se hace para la persona. Así es que yo ahorita que fui a San Marcos, ellos van de un lugar a otro para hacer el tema de las prácticas. Entonces, digamos, estas coasters se vuelven una necesidad porque aquí ahora se van y vienen, digamos, para que igual no se corra ningún riesgo con el tema de los estudiantes, porque entiendo que el tema de las prácticas no están en la parte donde reciben clases o duermen, sino que se deben de movilizar a otro lugar. Entonces, por eso decía, y creo que las otras cefas están, en algunos casos, están en similares condiciones. En tema de Jacal, casi que es la misma historia, porque tienen que salir de donde reciben clases hacia otro espacio donde hacen todo el tema de las prácticas, es de ir y venir. Y ese recorrido lo hicimos nosotros y por eso teníamos claro, digamos, cómo es que se da todo el proceso dentro de las cefas, para que vea que no estamos ni improvisando y tampoco es para el tema de una cuestión de imagen, sino que es un tema que realmente conocemos y hemos ido y recorrido con todos con la gente misma, digamos, en este sentido. ¿Hay posibilidades, viceministro, ustedes lo han visto, de ampliar para este año el tema de los comedores para los estudiantes de carrera todavía? ¿O es un tema que va a tener que esperar? Yo creo que ese va a ser un tema de espera, pero está dentro del plan de acción. Ya. Entonces, consideramos que sí se va a dar. Ya. Y en el tema de las aulas, igual. Igual. ¿Qué es lo que se necesita para avanzar en eso, viceministro? Pues yo creo que en principio tenemos que ver cómo está la asignación, ¿verdad? ¿Cuánto presupuesto tienen las cefas para este año? 94 millones. Para las 4. Para las Para cuatro. las 4. ¿De eso cuánto habían ejecutado actualmente? Entonces ahorita como se han ejecutado más que todo es el grupo 0, ¿verdad? No se Eso, ejecuta. ¿no? Se llevará tal vez, ahorita pienso yo que se llevará un 12-15%. ¿Cuánto? 12 a 15%. ¿Y por qué llevan tan bajo? Puedo decir la razón de que salió el presupuesto aprobado y después para ejecutar el presupuesto llegó el mes de marzo, abril y no se podía ejecutar todavía. Después se hicieron las readecuaciones presupuestarias para ver el impacto de cada época. Y entonces, como ya se fue aprobada la readecuación presupuestaria, entonces empezamos a trabajar con las solicitudes de pedido para empezar con todas esas adquisiciones. Además estamos pensando que si no, es que como usted dijo al principio, la legalidad de las armas no podemos hacer nada de contratación. ¿Por qué? Si hacemos un agrandamiento de aulas, por ejemplo, necesitamos un ingeniero civil para eso. Si vamos a perforar pozos, ya tenemos el estudio de los 2 pozos, uno en San Marcos y otro en Solá, donde se puede perforar, pero necesitamos un ingeniero hidráulico para poder perforarlo. Pero para contratar a estas personas necesitamos tener, como siempre, la regulación certeza jurídica de la EFA, porque no podemos contratar solo por así. Sí, tal vez si me permite, ingeniero, con respecto a esto, nosotros como VIDER, que no es como directamente la competencia con las cefas, pero sí tenemos la parte de ingeniería agrícola y civil, y por eso estamos desplegando el personal, para no tenerlo aquí concentrado, sino en los territorios. Y ahí hay un ingeniero civil, ¿sí? Y hay un ingeniero en hidráulica también, para que pueda apoyar y podamos avanzar. No es necesario que ustedes por su lado lo puedan contratar, es solo de que armonicemos, ¿verdad? Las acciones de ustedes. Bueno, o sea, ahorita hay 2 estudios para 2 cefas, Sololá y San Marcos. Es que yo creo que la EFA de Cobán no necesitamos un pozo ahí porque ahí tenemos un pozo suficiente para agua, ¿verdad? Y en el asunto de Jacartelán, igualmente no necesita solo ser los 2 pozos, ya estaban más Sololá y San Marcos. Es el problema que tenemos. Acuérdense que ahora que visitamos allá teníamos el pozo de Arroz McDonald, y ese es el problema que tenemos ahí. Pero me comentaban de que ese pozo me lo contaminaron. Pues ya no estamos utilizando el pozo. Ahora usamos el agua directamente de la municipalidad y tenemos depósitos que estamos llenando con Y cuando les corta al municipio, eso va a ser el problema. Entonces ya tenemos una reunión, no sé, Carlos, vamos a reunir con el gobernador para asunto de la municipalidad. Sí, sí tenemos una reunión ya
Estuvimos 15 días con el señor gobernador y el alcalde municipal. Es una mesa técnica para ver la situación del pozo. Ya. Pues mire, aquí la idea es cómo avanzar en este proceso. Como le digo, las necesidades de cada una de las cefas es distinta. Cobano quizás, no sé si necesita pozo o no, pero lo que sí necesita hoy por hoy es un muro perimetral que permita tener certeza de que no se le va a meter nadie más. Porque hay un tema de cuestiones de propiedad hoy por hoy en disputa. Pero al menos con un muro perimetral contribuye a por lo menos tener una barrera que permita cierta estabilidad, digamos, hoy por hoy en el tema de las escuelas de formación agrícola. Jacal al final lo que necesita es que determinen dónde van a ubicar al final al 100% todo el tema de la escuela en este sentido, porque de donde reciben clases para el otro son como 5 kilómetros más o menos, un poquito más, para la parte donde se hacen las prácticas, donde tienen toda la parte esta de la producción, donde hacen los ejercicios y toda esta situación. Entonces creo, viceministro, que sí es un tanto, digamos, tienen una buena cantidad de recursos para este año, pero se pueden llegar a ir al fondo común. Mira, el 12% de ejecución en junio, si siguen a ese ritmo van a llegar quizás a ejecutar el 25-30% de la cuestión y el resto al fondo común. Entonces eso lo que no permite es que después uno diga, mire, hay una necesidad. Si con esos niveles de ejecución hasta uno se puede ahogar, bueno, pueden o no pueden, pues hay o no hay necesidad. Entonces, sabiendo que es importante para fortalecer estas escuelas de formación agrícola. Entonces, viceministro, para ir aterrizando en este tema, necesito que me mande el informe para el día de mañana de donde ya está ubicado el expediente, si ya está en el jurídico, si está en el administrativo, dónde está el expediente. Y yo sí le pediría, viceministro, que el expediente esté armado por lo menos para el 18 de julio. Mire, es correr, pero al final si no corremos tampoco salimos. Entonces yo sí le voy a pedir que me mande copia ya de esto para el 18 de julio. Creo que en las direcciones en las que está, si usted da la directriz, le van a hacer los dictámenes, porque personal hay. Entiendo que gente hay para poder hacer este tipo de situaciones y es un tema de urgencia para la gente. Entonces le voy a pedir mañana que me mande el estatus, donde está ya con todo lo recibido, y para el 18 quisiera tener ya copia y si es posible ya que lo hayan remitido a donde corresponde, que en este caso debe ir primero a PGN para poder tener ya los dictámenes. Vamos a ver si logramos conseguir ese tema de los perfiles y todo esto para remitírselo otra vez, porque debería estar en el MAGA, pero no sé, ya con lo que ustedes me cuentan, no sé si finalmente va a estar efectivamente eso, pero para que podamos también desentrampar todos los demás procesos, y creo que después ya lo demás es tema de voluntad, trabajo, y creo que con eso se puede salir. Y también quisiera pedirles ya la copia del plan de compras y de adquisiciones propiamente para las 4 EFAs, que le van a dar a cada una, porque aquí yo tengo un listado que parece carta de Santa Claus, pero no está como muy, ya digamos, aterrizado de qué le van a dar a cada una de las cefas. Por ejemplo, aquí decía detalle los equipos agropecuarios: chapeadora, motosierra, monocultivador, dron, invernadero, descremadora, nylon, bebederos para cerdo. O sea, que había un listado de cosas que le iban a dar en el tema de equipos agropecuarios. Mobiliario equipo que se adquirirán para las aulas: pizarra digital interactiva, proyectores, escritorio de cátedra con silla, televisor inteligente, impresora multifuncional, silla ejecutiva, consola de audio, computadora portátil, tableta gráfica, o sea, tablets, mobiliario, equipo que adquirían para las áreas de dormitorio, literas, colchón ortopédico, locker, sábanas, ponchos, regaderas, migitorios, y para la cocina supuestamente mesas, bandejas de alimento, cacerolas, juegos de cuchillos, sartenes, etcétera, etcétera. Y el tema de los vehículos, que el año pasado habían planificado un pick-up para cada uno.
Ahora entiendo que le incrementaron el tema de los pick-ups. Son 2 pick-ups y creo que también van coaster para los... Dan 2 cosas. 2 pick-ups y 2 coaster para cada una de las cefas. Sí, porque en aquel momento nos quedamos con que era el año pasado que era 1-1. Entonces, para que me mande también mi informe para el día viernes, todo este tema de cómo queda definido y qué le van a dar a cada una de las cefas y cómo van a entrar en ese proceso de coordinación para tener claro este proceso de fortalecimiento de las cefas. Y a partir de ahí también empezar a ver... a partir de estas visitas, ingeniero Montúfar, ustedes ya tienen un tema de las necesidades identificadas, relacionado no con el tema de las chapeadoras ni nada de esto, sino que ya con las necesidades reales, digamos, las necesidades estructurales que necesita cada una de las cefas. Bueno, en realidad es que no se ha trabajado todavía eso, porque platicando con los directores de las cefas, como usted lo dice, hay necesidades diferentes. Pero sí tenemos la necesidad para poder el agrandamiento, la construcción de las aulas. Eso es muy importante. El asunto también de la construcción de los dormitorios, porque ya tenemos nos ha sido cuenta que tenemos la situación de que ahora es mucho la solicitud de las comunidades que quieren entrar muchos estudiantes a las cefas, pero no tenemos el cupo. Entonces la urgencia es esa, la estructura, agrandar las aulas, agrandar los dormitorios. Eso es lo que necesitamos, teniendo el agua necesaria en las cefas, pero al poder agrandarlas ya podemos obtener entonces y aceptar a los alumnos. El problema que hemos tenido siempre es el ciclo básico, porque cuando llegan, supóngase, llegan 300 alumnos a examinarse para entrar a la EPA y resulta que llevan una para reparación de primaria. Entonces ahí es un problema que tenemos, ¿verdad? Entonces tenemos que ser propedéuticos el examen y ayudarnos para poder utilizar, pero no tenemos las aulas, no tenemos. Si le vamos a dar dormitorio al ciclo diversificado, lo vamos a tener con una beca de internado también y teníamos que agrandarlo. Entonces es necesario. O crear un plan de becas. Acuérdense que en Jalcatenango tenemos la beca de 400 quetzales mensuales. Ya es demasiado poco, ya con el ingeniero hemos estado platicando de que si podamos duplicar esa cantidad de estudios para la beca, por lo menos subirle a 800 quetzales, ¿verdad? En eso estamos en los estudios. Está el proyecto. El proyecto ya lo hizo Jalcatenango, ¿verdad? Tal vez si me permite, diputado y colegas, en principio ustedes son los mejores conocedores ahí en el territorio. Sin embargo, digamos, en un proceso lógico debiéramos de tener el análisis del mercado, ¿verdad? De la oferta que puede ofrecer durante los siguientes 10 años, una proyección a 10 años de esa demanda, porque en función de la demanda no podemos construir ahora algo que nos va a quedar corto ya en 3-5 años, sino más bien tener esa visión ampliada que nos permita decir con precisión, bueno, cuántos módulos realmente tenemos que implementar, ¿verdad? Ahí, y en función de esa proyección de demanda anual, el consumo de agua, ¿verdad? Para ir haciendo, digamos, un poco más fino el análisis y que nos permita a nosotros como institución de manera responsable no quedarnos cortos, porque si en este momento, digamos, ha sido un proceso de terracería, le llamo yo, como difícil para poder tener las actuaciones que todos quisiéramos, ¿por qué nos vamos a quedar cortos ya en 3 o 5 años? ¿Verdad? Yo creo que vale la pena tener una mirada hacia adelante y hacer ese análisis de mercado de lo que se pueda incorporar dentro de las cefas, ¿verdad? Porque entiendo yo que existe una demanda insatisfecha que hay que atenderla, pero vamos un poco más allá, ¿verdad? Y tal vez en eso pues también le voy a hablar a la señora ministra para que busquemos el apoyo y hacer ese tipo de estudio. Con esa proyección creo que es más lógico hacer la implementación de qué tipo de infraestructura, ¿verdad? Y cuántos módulos más, ¿verdad? Sí,
Mire, es que aquí lo importante, viceministro, es cabalmente eso, digamos, dejar una cuestión que pueda venir realmente a fortalecer cada una de las escuelas de formación agrícola. Aquí están los 4 directores en este sentido, y los 4 directores sabrán, digamos, las necesidades propias de lo que viven todos los días con los estudiantes. El tema de ver, digamos, padres de familia, me imagino, cada inicio de año decir, mire, recíbame al joven o a la señorita, porque si no, no va a estudiar, porque al final del día son oportunidades, viceministro, las que se ofrecen en este sentido. Y esas oportunidades es el Estado el que está obligado al final del día de poderlas proporcionar. Créame que yo me quedé motivado de seguir con este tema a partir de este recorrido que hice, que a pesar de todas las necesidades, de todas las limitaciones que puedan llegar a tener en cada una de las cefas, seguramente hay sus cuestiones negativas, pues como en cualquier lado, pero los procesos de enseñanza-aprendizaje tal y como los están llevando son oportunidades, viceministro, y creo que esa es la parte que hay que eficientizar, y es lo que hay que fortalecer. Muchas veces nos han dicho es que han caído en un paternalismo, y con todo el respeto al caso, viceministro, provocado por el mismo MAGA, porque solo se ha dedicado a dar alimentos a diestra y siniestra. Porque si yo le digo ahorita, mire, démosle 200 millones para fortalecer las 4 EFAs, seguramente usted va a decir, mire, eso tiene que entrar a un análisis, eso va a tener que estar y verlo si se puede o no. Pues si le digo, mire, demos 200 millones en alimentos, démosle, y ahí vamos. Es esa, digamos, la incoherencia que ha habido en el MAGA. No lo digo por esta administración, sino que ha sido histórica en este sentido. Se dejó de poder desarrollar toda la parte de producción agrícola, se dejó de ver el tema del extensionismo rural como un mecanismo realmente de fortalecer la producción agrícola y alimentaria en el país, y se fueron a la parte de dar alimentos. Entonces todo era, demos bolsitas de alimentos, démosles no sé qué más, y con eso la producción alimentaria se ha ido reduciendo cada vez más, al punto donde ahora, después de haber sido productores de maíz y frijol, ahora estamos empezando a ser importadores de maíz y frijol. Sino que lo digan la gente de Jaca, la gente de San Marcos, la gente de Huehue. O sea, ahí entra, irónicamente, en zonas donde antes eran vastas productoras de maíz y frijol, ahora usted va viendo que entran camiones todos los días de maíz mexicano y frijol mexicano. Independientemente si paga o no paga impuestos, es el tema que ya hay esta parte. Incluso aquí mismo un grupo de gente nos pidió, productores o vendedores de pollo, que incluso citáramos al viceministerio encargado del tema de permisos y esto, porque ya estaba entrando mucho pollo mexicano al país, y eso era como una cuestión desleal que no permitía desarrollarse, digamos, a los pequeños productores. Entonces, todo eso, viceministro, yo sé que es un tema de estructura, pero mire, yo me he encontrado con muchos patojos que han salido de las cefas en empresas desarrollando sus propios emprendimientos, desarrollando sus propios productos. O sea, por eso le digo que las cefas son una oportunidad para el país, porque tienen un potencial de que si el estudiante no consigue chance, puede hacer su propio emprendimiento. Y eso es al final del día lo que este país necesita, que creo que es lo que hay que hacer. Entonces, viceministro, resuelvan la parte legal, que ya pase a ser la de Correa. Sí, vamos a tener al director de Correa aquí dando respuestas y atendiendo esto, porque si no, mientras eso no pasa, vamos a tener que seguir citando a la ministra. Mira, hasta un tema de citaciones se va a ahorrar, porque al final del día ya va a haber un ente responsable directo. Porque ahorita no queda más que citar a la ministra para estar viniendo a ver eso, y la ministra, si tiene otros compromisos, estar delegando a viceministros. Entonces creo que es parte de esta situación, pero más allá de eso es poder hacer esto que usted dice, temas de proyecciones a 10 años, realmente satisfacer algunas demandas que hay, mejorar las condiciones de las escuelas, ir pensando que cada una de las escuelas tenga sus propios laboratorios de experimentación en este sentido. Eso es parte de todo esto que las escuelas puedan empezar a tener convenios
con otras entidades que pueda permitir, incluso internacionales, que pueda permitir seguir fortaleciendo estos intercambios que existen, tener esta parte de convenios para ir a estudiar al extranjero, o sea, pero eso se genera a partir de tener una cuestión y visión, más allá de si queremos ir a ver cómo siembran hoy por hoy, sino que es realmente un tema estructural. Pero le pido esos informes, viceministro, y a partir de ahí también lo citaremos para que nos vean a explicar cómo está la situación. Bueno, pasando a otro tema, el tema de los alimentos. Ya tienen cuestión de plan de compra de los alimentos para este año. Sí, ya hay una programación. Gracias. Aquí tenemos citados 3 convenios, el 01-2025 por una cantidad de raciones de alimentos de 149.129, con un presupuesto de 75.5 millones quetzales. Tenemos el convenio 02-2025 por una cantidad de raciones de 232.500 y un presupuesto de 45.3 millones de quetzales. Y el convenio 03-2025 por una cantidad de raciones de alimentos de 542.518 con un presupuesto de 105.000 millones. 105. ¿Por qué la primera le va a salir más cara que la segunda? Es los costos unitarios de acuerdo al producto que se está cotizando. Ustedes tienen precios de lista revisados, Es ¿verdad? correcto. Sí, para apoyar ahí a mi viceministro, soy el director de asistencia alimentaria. Mucho gusto. Pues tal como usted lo acaba de mencionar, pues aquí ya cada convenio sí tiene las raciones de los alimentos proporcionadas en base a kilocalorías. ¿Van a que ser son las mismas requeridas. raciones? Este año sí son las mismas raciones. Al otro Pero, año, por eso pregunto, ¿por qué entonces 149.129 raciones le cuesta 75.5 y por qué 232.000 raciones le cuestan 45.3? hay una variación ahí en ese caso, por el tipo de convenio que es. Entonces en este caso, por ¿El ejemplo, primero qué número de convenio es? el número 1, 2025, ¿Eso con quién lo firmó? PMA, Programa Mundial de Alimentos, Ajá. correcto. ¿Y el segundo? También, tercero también. ¿Y ¿Cuál es la diferencia entonces? Es hacia dónde va la ración como tal. En este caso, por ejemplo, hay una ración que está específica hacia niños con desnutrición aguda. Ajá. Exacto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, con esta de... Vale, el convenio 1, ¿a qué población va a atender? Esta le comento. Entonces, el convenio 1 es asistencia alimentaria, que eso significa a la población que está en inseguridad alimentaria. Ajá. ¿Sí? Va, ¿y el convenio 2? El convenio 2 está específico para aquí está la ración grande. Ahorita le comento, señor diputado. Hay uno que tiene que ver con medidas cautelares, ¿verdad? Ese es específico. Es el 2. El convenio 2 está específico para alimentos por raciones. Eso significa que son para la población que realiza prácticas agrícolas, hacer ambientales. ¿Cómo? Es para hacer campaña. Los Ah, alimentos sí. por acción se convirtieron en eso, para el tema de hacer campaña. Pero bueno. Para el convenio 2, alimentos por raciones es un beneficio a costo de... Yo sé que es. Usted le manda el listado, manda sus fotos donde limpió el salón municipal y le dan sus alimentos. Hasta así lo han traído durante varios años. Pues, o sea, Este año se cambiaron los requisitos. Se sacaron varias acciones como esas para que este año no estén involucradas en base a eso.
Ahora sí son prácticas enfocadas a 4 enfoques: agrícolas, pecuarios, forestales y ambientales. Así está. Por eso, pero seguimos con eso, porque al final le van a ir a limpiar las cunetas del municipio X y le mandan su listado de paquetes de alimentos. Eso es lo que ha pasado históricamente y por eso es que el impacto es bastante en este caso. Y el otro, el del 3, Asistencia alimentaria también, ¿verdad? para Nissan. Correcto, y esa inseguridad alimentaria, correcto. Ya. El primero es para Insan, el segundo es por Alimentos por Correcto. Acción y el Abajo. segundo Entonces, sí, correcto. tercero es por Insan. Correcto. Convenio 1 y convenio 3 es Insan, asistencia alimentaria. Entonces, en el 1 va enfocado a NDA y medidas cautelares. Okay. Y el convenio 3 está enfocado totalmente, el 100%, a inseguridad alimentaria. Asistencia alimentaria completa. Ya. Entonces quiere decir que van a invertir 105. 225 millones solo en temas de alimentos. Aproximadamente son 226, 630, corre por ahí. 226 millones 630 mil 243. ¿Para beneficiar qué cantidad de gente? Conforme ingresen los expedientes, señor. ¿Pero qué diputado. cantidades? En total, porque no son infinitos. ¿Qué cantidad de gente vamos A beneficiar en a, total. Ajá. en base a las raciones de los alimentos, que son 924.155? ¿Cuántas? 924.155 raciones. O sea, menos de 1 millón. ¿Esto, viceministro, salió de dónde salieron estos números? ¿O es de dónde salieron estos números para comprar, digamos, que tenían que comprar 149.128 para medidas cautelares y de nutrición, 232.500 para alimentos por acción y estas 542.518? ¿De dónde salieron todos esos números? Bueno, en el caso de lo que es medidas cautelares en base a las resoluciones del juzgado que entran a la Armada. Sí, eso sí. ¿verdad? Eso. Ajá. Entonces ahí se hace el conteo. En el caso de los otros dos, de Insan, Se han venido trabajando Con anteriormente los así, señor diputado. Entonces, en base a eso, se ha venido trabajando este último año en base a los porcentajes de calorías que en este caso requiere el costo por ración como tal. pero el señor diputado pregunta si es sobre la base de qué. Entonces es De algún con la CESAM. estudio, de alguna cuestión de coordinación. El CONASAN dijo, miren, compremos esta cantidad de alimentos, o sea, basados en el mapa de pobreza. ¿Para qué? Porque hablan de alrededor de 3-4 millones de gente de guatemaltecos y guatemaltecos o familias en inseguridad alimentaria. Y ustedes ahorita, digamos, quitando el convenio 1, porque usted me dice que es para medidas cautelares, sentencias judiciales y todo esto, estarían más o menos beneficiando alrededor de 700.000 familias de 4 millones. Entonces, ¿cómo es que están saliendo las cifras y cómo están haciendo las priorizaciones de esto? Lo hemos trabajado con la CESAM en base a unos cálculos nutricionales de raciones de los alimentos, ¿verdad? Por ejemplo, la primera ración de NDA está enfocada a 1.223 kilocalorías, ¿verdad? Lo cual cubre en este caso el requerimiento calórico para una dieta de 2.100 calorías por una persona adulto, ¿verdad? Entonces, en base a eso se está... O sea, eso lo tengo, o sea, el tema de que entiendo, tengo claro, digamos, que ustedes, el tema de la ración, como se va a integrar, es a partir de un criterio de calorías y toda esta parte ya la tengo clara. Lo que yo no tengo claro es que si los índices le dicen a usted que hay 4 millones de familias guatemaltecas en inseguridad alimentaria y nutricional, ¿de dónde salió la compra de estas 700.000 raciones de alimentos? ¿Cómo están haciendo esa integración? Sí, diputado, le voy a responder de una manera preliminar, pero esta información se la podemos precisar.
Aquí hay una mesa en la que está participando Visan, ¿verdad? Y sus equipos, junto con la CESAN. Y en función de eso, pues ellos han de alguna manera distribuido los compromisos para cada una de las entidades que están participando en esta mesa. De parte de ustedes, ¿quién participa ahí? Porque el problema es que después CESAN dice, no, es que es el MAGA el que decide y se empiezan a tirar la chibolita mutuamente. Entonces, Sí. ¿cómo hacen esa selección realmente? En este caso, el que participa ahí es el viceministro, Con Mario Gaitán. Alberto Gaitán. Ya. Lo que se correcto. Sí, porque mire, yo siempre he puesto este ejemplo, es que estaba buscando el mapa que ustedes tienen, porque incluso ustedes tienen un mapa donde está toda la parte de corredor seco, Exactamente. toda la parte de prioridades. Aquí lo tenía, pero lo voy a buscar en un ratito. Es que yo siempre pongo como ejemplo varios, pero uno que estaba y lo vi directamente fue este de San Andrés Villaseca. Tenían el salón lleno de alimentos porque iban a entregar alimentos de esto de seguridad alimentaria y nutricional. Voy al centro de salud y me dicen que tienen un reporte de 80 niños con algún grado de desnutrición. Y cuando les pregunto, miren, ¿y estas 80 familias van a ir a recibir sus alimentos? Me decían, no, ellos están fuera de eso. Entonces empecé a preguntar qué, si lo que me dijeron no es que eso fue con criterio del alcalde. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Y se lo estoy diciendo del año pasado. O sea, no se lo estoy diciendo de hace tantos años, o sea, ya fue esta administración. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Y qué es lo que sucede, viceministro? Y ojo con eso. Y dígale al viceministro responsable de eso que sea un poco más responsable. Pues creo que van a ser sus primeras entregas ahora. Y es que muchas veces lo que hacen es que el alcalde viene, integra la planilla de los que él quiere en su listado y ya solo se lo lleva al de la CESAM para que se lo valide. Entonces, cuando viene el MAGA a entregar alimentos, está entregando los alimentos que el alcalde quiso, no los que puede ser que tengan la necesidad real. Porque así lo han hecho, ese mecanismo es lo que han adoptado. El alcalde viene y le dice al de CESAM, mira, aquí está, ¿cuántos estás? Yo le digo, 1000. El alcalde va, junta sus 1000 y aquí está. El de la CESAM ya solo lo filtra y da la autorización y ya después el MAGA ya solo lleva los alimentos. Así ha sido la coordinación históricamente. Pero yo esperaría que con esta nueva administración se rompa ese patrón realmente de las entregas clientelares o por razones políticas. Porque eso es lo otro que ha pasado. Usted ve, incluso hasta la vicepresidenta, lamentablemente, no sé si de buena fe ha ido o le han dicho, mira, aquí vamos a entregar alimentos, venite. Pero la misma vicepresidenta ha solapado entregas político-electorales de alimentos. Incluso hay diputados oficialistas que han dicho, mire, vine a fiscalizar la entrega de alimentos. Pero lo que usted ve es que le están dando la foto de la fiscalización, es darle la bolsa de alimentos a la persona que la va a recibir. Eso no es fiscalizar. Eso es ir a ver si la fecha de vencimiento no está, los alimentos no están próximos a vencer, como ha pasado en algunos casos. Si las libras de frijol van cabales. O sea, es ir a ver otras cosas, fuera de irse a tomar la foto entregando la bolsa. Eso no es fiscalización. O como sucedió en un momento dado que ahí, no sé si todavía está el TikTok, pero yo medio lo vi ahí, que le decían, mire, le agradecemos al diputado tal por haber gestionado que nos vinieran a entregar alimentos. En Zacapa pasó eso. Y todavía se atreven a subirlo así, descarados. Mire, le agradezco al diputado que vino y gestionó los alimentos que ahora estamos entregando. Así. Han sido descarados en algún momento para eso. Entonces, mire, viceministro y director, este programa de la alimentación ha sido utilizado históricamente para temas clientelares y temas políticos de cualquier tipo. Y le apuesto, a usted no es el viceministro a cargo de eso, pero le apuesto que el viceministro encargado del tema alimentario lo andan citando donde pueden y le dicen, mire, pero usted aquí no ha dado alimentos, mire, aquí en este municipio no ha dado alimentos. Sí, pero revise después, va a ver que ese municipio donde no hay alimentos y por qué el diputado se lo está pidiendo, porque el alcalde ganó con ellos, o ahí hay ya un interés electoral. Entonces, ojo con eso, viceministros, porque al final
están desvirtuando todo el trabajo del CONASAM. O sea, para todo el tema de la entrega de alimentos por inseguridad nutricional, debe venir basado. Si por eso le preguntaba quién es el que está determinando qué cosas comprar, qué cosas dar y dónde darlos, porque si no, no tiene chiste el CONASAM. Toda esa estructura piramidal que está desde CONUSAM, CODESAN y CONASAM se está quedando ahorita desvirtuada totalmente, porque muchas veces es lo que le digo, el alcalde le dice al de la CESAN: mira, échate la firma aquí porque este es el listado que vaya, y aunque gente que realmente necesite haya quedado fuera de los listados, entonces usted tiene un círculo político para eso, pero además de eso está fomentando el tema clientelar y los alimentos no están llegando a la gente. Por eso las cifras de combate a la desnutrición cada vez van más al alza, porque no se está focalizando realmente donde se necesita el apoyo. Este año ya llevan más familias con inseguridad alimentaria y nutricional y llevan más niños que han muerto por desnutrición que en otros años, o en los comparativos de los años van, digamos, en esa parte van reprobados. Entonces lo que le voy a pedir, viceministro, para que me lo mande, ya que está el director a cargo de este programa, y para ir aterrizándolo, es que me mande un informe de qué cantidades van a entregar por municipio y en qué departamentos, para hacer, digamos, el comparativo con los municipios que tienen ustedes en riesgo, y que incluye cada una de las raciones alimentarias que van a entregar, y que me lo mande desglosado así por convenio, 0125, cuál va a ser la ración que van a entregar y en qué municipios van a entregar, aunque eso tengo más claro que son medidas cautelares: Laguna Larga, Chavelchorch, Dos Fuentes, todas las del Polo Chic seguramente. Entonces ahí hay como una cuestión más, que ahí podría ser como más clara y si usted quiere verlo más transparente, porque hay una direccionalidad y una obligatoriedad al final. Porque Laguna Larga, por ejemplo, le van a dar para 12 meses, porque llegan una vez al año a hacer la entrega. Y también quiero ver el tema del alimentos por acción, cuáles son esas acciones que ahora van a permitir. Y el tema del convenio 3, todo el tema de inseguridad alimentaria, qué municipios y departamentos van a ir y cuál es la ración que está integrada en cada una de ellas. Director. Gracias, señor diputado. Fíjese que esa información, si no estoy mal, ya se la envió, pero lo único que estoy verificando aquí es que no está por tipo de convenio, pero eso se lo hago llegar de nuevo, porque sí está ahí por departamento, municipio, qué cantidades de familias son beneficiadas, en qué fecha se va a entregar este mes, ¿verdad? Y ahí está todo. Y ahora voy a llegar por convenio para que... Se lo voy a hacer llegar por convenio porque sí no está especificado de esa manera. ¿Y cuándo van a dar alimentos en Laguna Larga? Aprovechando que está aquí. Aquí está, Laguna Larga es del 21 al 25 de este mes, con 1.308 raciones, que son medidas. Ahí es para todo el año. Para 109, esa es una primera entrega. No, esas son para 6 meses, digamos. Ah, ok. Sí, correcto. La otra ¿Van a está programada para noviembre. Ok, ahora le van a hacer 2 entregas. Así es. Son 109 familias Sí. en este caso. No, eso sí lo tengo, pero es que todavía el año pasado se las hicieron en una sola entrega. Entonces, y por eso le decía el tema de esto, porque muchas veces el Chavilchorch en las primeras medidas pasó, las primeras entregas mejor dicho, que ya había la maseca, ya estaba como casi a un mes de vencer. O sea, sí se dieron casos de eso y le habían dado la alimentación para 8 meses y ya el tiempo de vencimiento estaba para un mes. Entonces muchos de esos alimentos lamentablemente los pollitos se los terminaron comiendo, porque tampoco ya no hicieron nada para recogerlo y cambiarlo. Entiendo que en aquel momento, no sé si el PMA sigue con eso, pero no había como un mecanismo de devolución, como una parte de garantía, porque en aquel momento era como... Ahora sí está dentro del convenio. Sí, porque en aquel momento era como, ya lo recibió, ya no puedo cambiárselo porque no había un tema como la garantía, pero ahora me dice que sí está. Ahora sí. Ok, perfecto. Entonces, esto de los alimentos, mándalo para el viernes, para que me lo mande ya así, Con mucho gusto. bien desagregado y todo, y para poder darle seguimiento. Entonces, viceministro, sé que hay una ardua tarea por hacer, pero temas como esto de las CEFAS, qué bueno que están directores y su directora. Como les habíamos dicho en las visitas, era parte de un proceso que es, y qué bueno que ustedes ahora, viceministro, qué bueno que los vayan a involucrar, porque creo que es importante
como decía anteriormente, nadie mejor que ustedes conocen las debilidades y son los que tienen que resolver los problemas en lo local, pues que si hay alguna cuestión que haga falta, ustedes tienen que ver cómo lo resuelven. También sé que los padres de familia juegan un papel muy importante en cada una de las escuelas de formación agrícola, son parte fundamental y han sido parte fundamental en poder sacar este proceso adelante. También sé que hay incluso, uno le agarra mucho cariño a los establecimientos donde estudia, sé que también hay muchos exalumnos que van a dejar su granito de arena de vez en cuando, pero no es como que la entidad rectora también se haga responsable de las instituciones y que pueda de una u otra forma contribuir a mejorar esas condiciones. Y como le digo, viceministro, son oportunidades las que se le están brindando a los jóvenes y señoritas que estudian. Hay muchos de los que han estudiado en las CEFAS, su sueño es irse aquí a Centroamérica a estudiar la universidad. Entonces es parte de todo este tipo de situaciones que están ahí y que hay que aprovechar, viceministro. Entonces espero los informes y estaríamos citando en los próximos días para darle seguimiento a esto, pero creo que lo importante es avanzar, más que citarlos es avanzar en los procesos, y espero que para el 18 ya esta parte del acuerdo ya no esté en manos del MAGA, sino que ya podamos citar a la PGN para ver de qué forma ahí se avanza, y luego que eso vaya, y ojalá el presidente tenga la agilidad de firmarlo pronto para que sea publicado, y con eso decirle a las CEFAS, miren, ya ahora efectivamente son parte de la DICORER, y a partir de ahí ya quedarnos en un proceso ya más fuerte para la regularización y para los insumos que cada una de estas escuelas necesita. Entonces agradecerle, viceministro, directores, y